Segundo tramo de Entre Líneas. Ustedes saben, la semana pasada hubo un cruce de declaraciones entre el presidente de la República y los candidatos a la presidencia por el Partido Nacional y el Partido Colorado a propósito de la eventual llegada de los presos de Guantánamo a nuestro país. Un tema del ámbito internacional que todavía no tiene resolución y que se metió en la campaña. Pero no es el único tema a nivel de asuntos internacionales que está en la campaña, que de alguna manera está importando por estas horas y exportada, porque en estas horas se estará dando la llegada del primer grupo de sirios a nuestro país. A propósito de lo cual tiene información, como nos había prometido Daniel Rodríguez. Dani, contanos. Bien, Alfredo, bueno, precisamente se concreta este plan del gobierno, la llegada de las familias sirias. Esto va a ser el próximo jueves. Javier Miranda, el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, está en el Líbano, viajó la semana pasada y va a venir justamente con este contingente para acompañarlos en los primeros pasos de adaptación. De esta forma se echa a andar un plan que se hace a nivel internacional para atender a aquellas personas de Siria que huyen de la guerra civil de su país y que están en refugios y campamentos de varios países de Oriente Medio. En principio se había hablado de niños sirios, después la propuesta se fue afinando hasta lo que tenemos el día de hoy. Exactamente, que fue la idea inicial que lanzó el presidente Mujica. Recordemos, bueno, obviamente que esto a nivel internacional se trabaja de otra manera y hay un plan que hace la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, y justamente en ese plan se trabaja sobre la integración de familias, obviamente numerosas, como van a ser las que vengan a Uruguay, pero con un referente adulto, ¿verdad?, que tengan los niños que vengan. Justamente pueden ser los padres o también algún familiar cercano. Esto entonces es el esquema con el que se va a trabajar y con el que viene justamente la familia siria. Sí, del total de refugiados que se presentarán, se habla de un total global de 120 personas, ¿verdad? Para Uruguay, el reasentamiento va a ser de hasta 120, van a llegar en dos grupos, el primero de 42 personas llega justamente este jueves, y hay un segundo cercano a 80 personas que llegará a mitad de febrero de 2015. El número final va a depender obviamente de temas presupuestales y cómo sea la adaptación y las primeras etapas de este grupo que llega esta semana, ¿verdad? Es importante como una experiencia para ver qué hay que afinar o si el número hay que reducirlo. Concretamente, el plan habla de reasentar a 300.000 personas que están refugiadas en Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak, de un total de unos casi 3 millones de refugiados sirios. O sea, estamos hablando de un grupo, el que trae Uruguay, como se ha definido, es una gota en el océano, pero bueno, da para ver un poco la escala de lo que es este problema, ¿verdad? Uruguay fue el primer país que ofreció a ACNUR ser parte de este proceso. Otros países como Brasil utilizan otra herramienta como la visa humanitaria, pero en este caso la persona debe llegar hasta ese país, hasta Brasil, y allí pedir la visa humanitaria en estas condiciones. Decíamos 42 personas en este primer grupo, pero sí tenemos algún detalle de cuántas son las familias que llegan y cómo están compuestas. Bueno, precisamente este jueves, y este es el último detalle que hemos tenido, llegan 5 familias formadas por 42 personas, entre adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Por ejemplo, viene un matrimonio con 10 hijos, entre jóvenes, adolescentes y niños en edad escolar. Una familia de 6 integrantes, un matrimonio joven con 4 hijos. Después tenemos una familia de 14 integrantes, un matrimonio y 12 hijos, entre los que hay desde adultos hasta escolares. Una familia de 4 integrantes, un matrimonio y 2 hijos pequeños. Y una familia de 6 integrantes es una mujer viuda con 5 hijos entre adolescentes y escolares. Estos son los que vienen a Uruguay, ya están prácticamente en camino para llegar el próximo día jueves. Son refugiados que están en el Valle del Beca, en el Líbano, una zona complicada, porque además de lo que es el drama humanitario de irse de su país, de su hogar, están las condiciones de vida que están atravesando estas personas en los refugios, que son, en algunos casos, realmente complicadas, ¿verdad? Sí, familias que van a estar en una primera instancia en el hogar de los hermanos maristas, hasta que tengan un lugar definitivo. Se estima 2 meses allí. Exactamente, sí. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos? Bueno, los primeros días se nos informó que van a ser de descanso y una inserción muy gradual a lo que es el nuevo país, su nuevo hogar, el Uruguay. Se va a comenzar con una rutina diaria con tareas específicas en el hogar, clases de idioma español, educación para los niños y para los jóvenes, capacitación laboral, recreación y acompañamiento en el desarrollo de procesos de autonomía. Bueno, justamente que los adultos comiencen a incorporar herramientas para empezar a trabajar y poder ir insertándose en este nuevo país. Además va a haber un equipo de trabajadores sociales y psicólogos y también intérpretes para justamente hacer la interacción en estos primeros días, primeras semanas, mejor dicho, de adaptación de las familias sirias. Se habla de una casi segura decisión de traslado al interior del país.
básicamente porque hay mayor oportunidades para las personas adultas y esto de alguna manera genera una mayor y más rápida inserción de esta gente. De hecho, recientemente el propio intendente Carlos Enciso de Florida decía de su voluntad de también llevar sirios a Florida, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ya se habló semanas atrás de la posibilidad de Juan Lacase como una de las localidades donde podrían llegar a estar viviendo definitivamente. Javier Miranda, semanas atrás, explicaba que no se trae obra de mano barata, un poco para manejar que, obviamente, el tema laboral es importante para la inserción. Aquellas capacidades que ellos tengan para trabajar, muchos tienen un perfil de trabajadores rurales, son importantes para ver dónde pueden ir. No es que, obviamente, el gobierno va a decir van a tal localidad. Eso depende de las posibilidades y también de la voluntad de las propias familias sirias. O sea, hay cuestiones a definir allí y obviamente está el tema de la capacidad laboral, como decíamos, en un perfil de trabajadores rurales en algunos casos, otros de la construcción, y bueno, habrá que ver en qué medida se consiguen los trabajos y además en qué medida hay también campo para la posibilidad de que vayan a la escuela los niños, ¿verdad? Y también al liceo los jóvenes. Esto, por supuesto, también es importante. Por lo pronto ya ha habido varios ofrecimientos, no solamente de apoyo, sino también de otorgamiento de empleo a estas personas. Exactamente, eso sí, hubo muchas ofertas, básicamente a nivel laboral, que han llegado a la Secretaría para que puedan ir trabajando con estas familias sirias. Habrá que ver definitivamente cuál es el papel de los organismos públicos. El jueves habrá una conferencia. Allí se va a explicar bien y bueno, pero uno supone que asignaciones familiares o alguna otra herramienta de tipo social van a estar presentes en primera instancia, pero bueno, veremos qué otro apoyo hay del Estado para estos primeros pasos de los sirios que definitivamente llegan a Uruguay. Bien, gracias Daniel. Seguimos adelante aquí en nuestro programa. Le doy paso rápidamente a Nicolás Núñez. Bueno, otra vez hay una situación de amenaza latente de inundaciones en el litoral de nuestro país y lo que parece algo realmente llamativo es que se vienen sucediendo estos hechos, ¿no? Un mes sí y otro también. En algún punto del territorio nacional estamos con personas evacuadas, con auto evacuados y con una compleja situación para el momento del retorno. Es por eso que recibimos a Pablo Brugnoni, quien es el director técnico del Sistema Nacional de Emergencia. Brugnoni, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, quiero consultarle por la situación que se registra a esta hora en el litoral del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué riesgo hay de que esto sea una situación similar a la que vimos hace no mucho tiempo, hace algunos meses? Bueno, en realidad estamos en una situación de riesgo, es decir, no hay inundación, no hay personas que hayan tenido que salir del hogar porque el agua llegó a sus viviendas. Es decir, si bien el río Uruguay está creciendo, no ha alcanzado en ninguna ciudad la cota de seguridad, es decir, la cota en la que empieza a haber afectación de viviendas. Sin embargo, desde la semana pasada, a partir de una advertencia emitida por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hemos comunicado a los comités departamentales de emergencia que existe efectivamente, como tú dices, un riesgo inminente de inundación. Por lo tanto, las acciones que se están llevando adelante son, por un lado, la Comisión Técnica Mixta hace lo que se llama laminar la crecida, es decir, vaciar el embalse para que cuando venga toda esa agua de ríos arriba poder amortiguarla y que el nivel del río sea menor del que habría si no estaría la represa. Y por supuesto los comités departamentales de emergencia que están revisando, como hacen siempre que hay una situación de riesgo, los protocolos, los planes, se reúnen, están en comisión permanente para que en caso de que sea necesario comenzar los procesos de evacuación. Cuando empiezan los operativos retorno, el tema se quita de la agenda pública y en realidad los medios de prensa ya no seguimos con tanta minucidad o tan de cerca todo lo que sucede con las familias, pero me consta que en muchas oportunidades hay familias que son evacuadas y que tardan meses en retornar a sus hogares por distintas circunstancias. ¿Esto puede llegar a afectar a personas que ya venían con problemas de las inundaciones pasadas en el litoral del país? Sí, lo que tú mencionas es, hay una situación de emergencia, es donde actúa el Sistema Nacional de Emergencia, y después viene una etapa de recuperación. En esa etapa de recuperación son las políticas sociales, en este caso de vivienda, las que tienen que dar una respuesta a una situación que, como vos decís, muchas veces hay personas que no pueden volver a sus hogares porque su hogar fue llevado por la corriente, como ha sucedido, por ejemplo, en Paysandú en estas últimas inundaciones. Las personas, cuando no tienen un lugar donde volver, siguen a cargo del Comité Departamental de Emergencia, si bien se cierra la situación de emergencia porque ya la inundación no existe más, sí se sigue atendiéndolos, es decir, se le da refugio, se le da un lugar donde dormir y se le da alimentos en caso de ser necesario.
toda esta lluvia que se dio en el fin de semana, más allá de la situación del litoral, se da en el medio de grandes inundaciones también, en Durazno en particular, en Soriano también, pero ¿cómo afectaron estas últimas lluvias a las personas que todavía están en fase de retorno a sus hogares? No, la situación estaba básicamente normalizada, más allá de una situación normal, específica, en donde no tenían dónde volver, pero la situación ya estaba casi en su totalidad normalizada. Por lo tanto, las lluvias en sí no afectaron, lo que está afectando es la crecida del río Uruguay. Bueno, y más allá de la coyuntura particular, la lluvia, la venida de aguas desde arriba, ¿nos tenemos que empezar a acostumbrar a convivir con este tipo de escenarios? Que hasta hace no mucho tiempo eran esporádicos, una vez cada tanto, una vez por año, pero ahora se dan casi que todos los meses. Siempre que hablas con un meteorólogo, un estudioso, o sea, un teórico, te dice que no tiene suficientes evidencias empíricas para decir si esto se debe, bueno, a la variabilidad climática. Tenemos que pensar que ahora está iniciando una fase cálida del fenómeno del Niño, por lo tanto era previsible, tal como lo habían dicho los expertos hace unos meses, y el Sistema Nacional de Emergencia emitió un comunicado al respecto, de que bueno, este va a ser un verano lluvioso, sí, y que por lo tanto iba a aumentar el riesgo de inundaciones en el norte del país. Pero cuando queremos preguntar, bueno, pero esto realmente responde a un fenómeno irreversible de cambio climático, realmente hay dudas entre los teóricos, digamos. Entonces lo que nosotros asumimos es que lo que hay un aumento es de la incertidumbre. Evidentemente no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sí tenemos sistemas de alerta temprana que nos permiten administrar esa incertidumbre en el corto plazo, pero claro, cuando me refiero a decir, bueno, a ver, dentro de 20 años, ¿cómo va a ser el Sistema Nacional de Emergencia? ¿Cómo va a tener que trabajar? ¿Cuáles van a ser los escenarios de riesgo que tenga que enfrentar? Bueno, realmente ahí los expertos se dividen. Lo que sí sabemos es que cada vez, en la medida que el cambio climático es una realidad, no sabemos en cuánto va a afectar y en qué dimensión y en qué fenómenos concretos, pero sí sabemos que va a haber una afectación. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es estar lo mejor capacitados hoy para responder a la situación de hoy. Tenemos que pensar que nosotros tenemos un clima templado, pero el clima templado contempla la posibilidad de eventos adversos. O sea, en un clima templado hay inundaciones, hay sequías, hay tormentas como las hay en Uruguay. Tenemos que estar muy atentos a responder a esta situación y saber que en el futuro seguramente tenemos más incertidumbre respecto a lo que puede llegar a pasar. Claro, pero por ejemplo, presupuestalmente, ¿al SINAE no le consumió estos eventos todos los recursos para el año 2014 cuando todavía falta un trecho por desarrollar? El acuerdo institucional del Sistema Nacional de Emergencias es particular. ¿Sí? El Sistema Nacional de Emergencia, tal como lo define la ley que se creó en 2009, es todo el Estado uruguayo cuando hace gestión integral del riesgo. Es decir, lo que se tuvo mucho cuidado de evitar es no generar una nueva burocracia. Por lo tanto, no es que tengamos un gran presupuesto que se está ejecutando durante la respuesta, sino que son las diferentes instituciones, desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, las intendencias... Está bien, pero por ejemplo, en recursos humanos, ¿no entienden que ante la sucesión de hechos adversos necesitan más recursos humanos de los que hoy disponen de repente? Nosotros tenemos un proceso de fortalecimiento desde el 2009 básicamente hasta acá, que ha permitido, bueno, consolidar un área de comunicación, un área de planificación, varias áreas dentro de Presidencia de la República para gestionar la política pública. Sin duda, más allá de la incertidumbre respecto al futuro, creo que en los próximos años se tiene que continuar con ese proceso de fortalecimiento. Pero ya te digo, no en la dimensión de las posibles emergencias futuras, sino porque, como toda institución que pretenda ser altamente especializada, requiere generar capacidades continuamente. Ya sobre el final le quiero preguntar, ustedes trabajan mancomunadamente con el INUMET, con el Instituto de Meteorología, que es un organismo que últimamente ha estado un poco en el candelero público ante una serie de episodios, de fenómenos, que ellos mismos reconocen a veces son más difíciles de prever, porque son más virulentos, bueno, en fin, por todo lo que veníamos hablando. Desde su visión, también como un órgano que trabaja, insisto, mancomunadamente, ¿cómo hay que fortalecer al INUMET para evitar que las emergencias nos agarren o que se pueda tener un poco más de previsibilidad con relación a lo que va a ocurrir? En realidad yo tengo una visión altamente positiva respecto a la evolución que ha tenido INUMET en los últimos meses. Realmente han sido un apoyo para nosotros y los niveles de riesgo en general que han determinado, asumiendo que la atmósfera es una sustancia, es caótica y que por lo tanto las posibilidades humanas de predecirla son limitadas,
Además también, por supuesto, porque todavía tiene un gran trabajo para desarrollarse en el futuro, pero digo, más allá de eso, tenemos que saber que hay limitaciones que hacen a la propia sustancia, a la propia disciplina, como es la meteorología. Creo que ha logrado muchos avances. ¿En qué se han basado esos avances? En primer lugar, en un marco institucional. O sea, de la Dirección Nacional de Meteorología se transformó ahora en una instancia descentralizada, que es el Instituto Uruguayo de Meteorología. Hace muy pocos meses que asumieron las nuevas autoridades que están teniendo realmente una energía tremenda para tratar de realizar los cambios necesarios, específicamente teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno en marzo del año que viene. Bueno, acondicionar todo para que realmente a partir del próximo periodo se dé un salto cualitativo y cuantitativo, que por supuesto es lo que todos necesitamos. Le agradecemos su presencia esta noche aquí en Entre Líneas. Alfredo. Última pausa ahora, tras la misma nos detenemos en las elecciones que se desarrollaron en la República Federativa de Brasil. Sorpresa para algunos, sobre todo quien quedó en la segunda ubicación. ¿Qué puede pasar el 26 de octubre? ¿Qué es lo que nos sirve más a los uruguayos? Lo conversamos en instantes con un especialista. Ya venimos.